Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Nada, Buenas. bienvenidos a la clase del día 24 de abril de 2020 de programación. Antes de comenzar, ¿tenéis alguna duda de lo que hemos hecho hasta ahora sobre esa práctica integradora que resume todo nuestro curso de programación desde que empezamos en septiembre? No. ¿Todo bien? No. ¿Todo bien? ¿Todo Sí, bien? amén. Sí. De momento. Estupendo. Bueno, vale. He estado viendo un poquito, porque claro, ya en 2 días se me olvida poco por dónde íbamos nosotros, claro. Yo no. eh, Yo la empecé a hacer inglés, pues un poco por el tema ese de que como dijimos que íbamos a hacer inglés y tal, íbamos a utilizar inglés para los nombres de las variables y eso. Ahora me está costando trabajo traducirla, ¿no? Hay que hacer un montón de cambios, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vale, lo último que probamos creo que fueron las pruebas del borde de armada que servía para poblar el, 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 el batallón correspondiente, ¿no? Que era, eh, hasta aquí yo creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Había batallones que eran pertenecientes al ejército y cada batallón pues era de un tipo y entonces los soldados tenían que ser de un tipo pues compatible, ¿no? O sea, pues había dos especificaciones por cada tipo y teníamos una serie de batallones por cada ejército. Entonces pusimos en el modelo ya el ejército, ahora lo estoy poniendo aquí, donde se dice cuál es el batallón actual con el que está trabajando, cuántos ejércitos tiene de cada tipo, cuál es su ID, lo cual nos conviene. Y luego teníamos pues getters y más getters, ¿no? Para poder acceder a todos los datos del ejército. Eh, si os dais cuenta, todavía prácticamente no hay nada de programación, ¿no? O sea, no hay ni un if, ni un for, ni un... muy poco, ¿no? Porque todavía no estamos en esa parte de programación, estamos prácticamente definiendo la estructura que tiene que tener el programa para que funcione. Es bastante chulo. Yo lo que tenéis que tener una sensación parecida cuando programéis algo así, que ya empieza a tener muchas clases y muchos packages y todo esto, tenéis que tener una sensación parecida a como, no sé, a como tendría un ingeniero con un motor de coche o alguien que, digamos, a medida que va haciendo algo lo tiene en la cabeza completamente. Y si ve un fallo, sabe casi de memoria dónde tiene que estar la solución, ¿no? Esto es un poco igual, ¿vale? O sea, vosotros, ya sé que no es vuestra forma de hacerlo y eso complica un poco, pero bueno, no importa, o sea, quiero decir, la mayoría del trabajo que vais a tener es sobre programas ya hechos. Así que os conviene intentar siempre perder vuestra referencia personal y subjetiva, siempre intentar ver las cosas desde otro punto de vista. En programación, por lo menos, es así. Entonces, vosotros, claro, digamos que tenéis que tener exactamente claro dónde está cada cosa y a quién le tenéis que pedir cada cosa, ¿no? O sea, la información, tenéis que tener muy claro dónde está colocada las propiedades de cada cosa y a quién pedirle todo, ¿de acuerdo? Eso es una cosa importante. Entonces, vale, lo primero que hicimos fue poblar el batallón y para eso creamos el borde armada, que os recuerdo cómo era un poco, showing no open with the builder. Vale, os recuerdo que era pues una cosa bastante sencilla, que creo que de hecho ni siquiera sale aquí, donde solamente venía una información en una columna del oeste y donde te decía pues cuántos tengo por aquí en prueba, que no lo voy a decir. Vale, te decía pues cuántos ejércitos tenías de cada tipo y luego pues te decía, te daba un botón que una vez que lo pulsabas salía esto, que no acabo de arreglarlo, donde te decía, ¿cuánto quieres de la especialidad? Por ejemplo, si es infantería, ¿cuánto quieres de la especialidad una o de la otra? Entonces le das OK y se supone que con OK, al margen de que falle esto o no, ya veremos, se poblaban el batallón que correspondía. De hecho, sabíamos que eso pasaba porque llamábamos a poblar a poblador controller y aquí teníamos hecho el test de poblador controller. Os dije, en el momento en el que ya empezamos a tocar la parte del código, la parte de donde estarían los datos, que son los que se manipulan realmente, nosotros nada más que la interfaz de usuario nada más que una representación. Pero cuando empezamos a tocar los datos, como por ejemplo aquí, que ya estamos tocando el batallón, le estamos diciendo al batallón de qué especialidad es, y lo estamos creando, estamos
En fin, cuando ya estamos haciendo esto de tocar directamente el objeto con el donde trabajamos, entonces ya sí que hay que hacer test, no como cuando estamos probando interfaz de usuario, que en ese caso, bueno, ya os digo que no lo íbamos a hacer. Y entonces con este test poblar batallón vemos que el método poblar batallón funciona. ¿De acuerdo? Hemos hecho una SER, hemos hecho... os recuerdo que aquí hicimos una SER y vimos cómo cambiaba si era programación por contrato o si era programación defensiva. Vale. A veces os tocará y diréis, bueno, pues igual es mejor la defensiva, aunque siempre que podáis tenéis que intentar la otra, ¿no? Y lo único era que, bueno, pues directamente si vosotros decís que ponéis condiciones, pues bueno, ya no tenéis que probar que no funciona cuando las condiciones no se cumplen, ¿no? Era un poco lo que se dice. De acuerdo. Entonces, empezamos ya a ver también que había una cosa que se llamaba tablero en el modelo, que estaba compuesto de una matriz de casillas, pero la matriz la habíamos hecho como una especie de mapa bidireccional, ¿no? Donde cada coordenada se correspondía con una casilla y cada casilla se correspondía con una coordenada. Era una relación biunívoca que se llama, una aplicación biunívoca. Entonces, yo no sé si una vez aquí ya había que empezar a hacer una vista que cogiese... bueno, sí, pero y era de tipo casillas lo que había que meter. Entonces, bueno, digamos que necesitamos cosas diferentes. Y aquí es donde nos quedamos, ¿no? Sí, Vale, ¿una pregunta? hasta ahora no. De acuerdo. Muy bien, pues vamos a empezar. Bueno, vale, al margen de que todo esto que estamos haciendo cambiará, obviamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ir haciendo las cosas poco a poco para ir viendo cómo... Bien, ahora tenemos que hacer una representación de ese tablero que tenemos aquí como datos en la vista. Entonces vamos a crear una vista que se va a llamar JPanel, se va a llamar tablero, pero para diferenciarlo, tablero UI, ¿de acuerdo? Para poder diferenciarlo del tablero de datos. Y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, esto habría que diseñarlo con el design, pero con el design es complicado por lo que queremos hacer, ¿no? En principio no se sabe. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, crear tantos paneles como sean necesarios para poder, digamos, cada panel ocupe una... Esto no es aquí. Cada panel sea una de las casillas. Cuando aquí le pongo fichas, voy a llamarle casillas, en fin, lo que fuese. Lo que se supone que hace esto es... voy a ir poniendo comentarios porque al fin y al cabo, ¿qué más da si estamos dando por así? Vale, estos son cada una de las casillas representadas en el tablero. De acuerdo. Entonces, para saber esto tendríamos que saber qué ancho y qué alto tiene. Entonces, digamos que ya lo metemos directamente como ancho y alto. Una vez que se crea, pues ya no tienes ese problema porque directamente sabes cuánto tiene, ¿no? Vale, entonces tenemos eso. Por ejemplo, de acuerdo. Y luego vamos a poner un set layout en el content pane, aquí, en el panel, de tipo grid. Tipo grid, sabéis que es una malla, y es una malla, bueno, un cuadrante, no sé exactamente cómo decirlo, que tiene, digamos, todas las casillas iguales, ¿no? Un poco lo que le, lo que la identifica. Entonces ahora vamos directamente a crearlo, pero antes vamos a hacer primero el for, ¿de acuerdo? Donde vamos a ir primero a fichas.len y luego vamos a ir a fichas y.len, ¿no?
no, esa. Fichas y.d. Bueno, tengo una pregunta para vosotros. Y a ver si me la sabéis contestar. Pues supongo que sí. ¿Por qué uso una matriz, una array matriz para este tablero? ¿Sabríais decirme por qué? Porque si no habría muchos listeners, ¿no? Para cada botón habría un listener, por ejemplo. Básicamente porque realmente necesita existir. A ver, perdona, José Ángel, dime cuál es. Que haga una pregunta y luego me contestes. Dime. José Ángel, ¿cuál era tu interpretación? Que si pones botón a botón, tienes que poner muchos listeners. Y si lo pones en forma de matriz, los botones no hace falta tanto, ¿no? No, da igual, porque se puede poner que hagas clic, o sea, se le puede hacer el clic, se le puede dar al panel entero. Ay, A ver, yo creo que es lo siguiente. De cara a la información, solamente hace falta saber dónde está, digamos, lo que realmente tiene información, que son los batallones y el castillo. Pero las fichas blancas no representan ninguna información, excepto que no hay nada. Sin embargo, en la representación gráfica yo necesito ver las casillas que están en blanco porque voy a hacer clic sobre ellas. Entonces, para mí eso es una estructura estática, de ancho por alto, con un montón de fichas blancas para que yo pueda hacer clic en ella. Y si tengo que hacer clic en ella, tengo que interactuar con algo. No sé si me he explicado. ¿Se entiende eso? ¿No? O sea, que hacemos la matriz porque necesitamos toda la información que nos puede ofrecer, ¿no? Para realizar el... No solo por la información, claro, porque vamos a ver, la información no, porque si va a haber, por ejemplo, no sé, 5 ejércitos, pues va a haber 10 casillas ocupadas. Y la información que nos interesa para que el juego avance o se pueda jugar, ¿no? Pues es saber dónde están esas 10 casillas, que son los batallones de los ejércitos. Pero claro, la cosa es que gráficamente yo necesito también poder interactuar con las que están vacías. ¿Se entiende eso? Pues claro, si quiero mover, por ejemplo, un ejército, pues tengo que seleccionar el ejército y luego seleccionar la casilla donde quiero ir. Vale, bueno, pues entonces significa que necesito aquí las fichas... Sí. Y J, necesito poner algo. ¿Qué sería lo que tengo que poner ahí? Lo que haya, ¿no? O sea, si es blanca, blanca, y si no es blanca, un batallón, ¿no? Bueno, de entrada, nosotros no sabemos qué es lo que hay. Lo único que sabemos nosotros es que hay que poner algo. Pero no sabemos qué. ¿De acuerdo? Así que lo que hacemos es crear un panel que quepa dentro de esta, como es una matriz de paneles, pues todo lo que vamos a hacer es crear un panel vacío aquí que tenga algo concreto para nosotros, ¿no? O sea, algo que nos permita la representación de lo que queremos. En el caso este, hemos creado, o he creado, una cosa que se llama ficha, si os acordáis, que tenía la información si os acordáis de esto, ¿no? Que tenía el color del enemigo, el color de la armada, la experiencia, el ataque, toda la información del batallón, ¿os acordáis, no? Sí. Entonces lo que tengo que crear es una ficha blanca, ¿vale? Esta ficha blanca la he puesto aquí, pero yo, tanto ficha como ficha blanca, no deberían estar en modelo. Ah, sí, están en vista. Perfecto, tienen que estar en vista, sí. De acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un new ficha blanca. Vale, os enseño, porque la ficha blanca no tiene nada. La ficha blanca sencillamente sería un panel en blanco que se le pone un borde y que tiene un color concreto y ya está, ¿vale? Algo así como vacío para que se vea. ¿De acuerdo? No tiene más.
Vale, pues con eso hemos conseguido crear el tablero. Y pues creo que ya no tenemos más que hacer. De acuerdo, este sería el tablero. Supongo que si le doy a design, pues me da un error. A ver, ¿qué te pasa? Ah, porque hay que llamarlo con... Vale, vale. De acuerdo. No sé si es que me he comido uno o me sobra uno. Vale. ¿Tú quién eres? Ah, tú eres el segundo for, entonces necesitas uno. Perfecto. Vale. Bueno, pues si le doy a diseño, pues sigue dando el fallo. Porque dice... vale, porque tiene una entrada. Vale, de acuerdo, sí. Tienes que llamarlo desde otro sitio, porque como tiene parámetros de entrada, pues no vale. Entonces, vamos a hacer una prueba que siempre que hagamos una prueba de escritorio, de ventanas y eso, pues creamos un frame. El frame que se llame igual, pero que al final ponga prueba. Por ejemplo, en este caso sería pues tablero UI prueba. Y aquí, bueno, pues ya tenemos creado esto y lo único que tenemos que hacer en este caso sería añadir en el content pane o incluso mejor que añadir, sustituir. Sí, mejor sustituir. A ver qué sale. Sustituimos el panel y ponemos aquí new tablero UI, que por supuesto no sale hasta el cabo del rato. Aquí, tablero UI, con un ancho y un alto que, bueno, nosotros, yo sé, podemos poner 6, 11, no sé por qué 11, vamos a poner 12 mejor, no sé. Y solamente es una prueba, así que me vale con eso, ¿de acuerdo? Entonces, si lo vemos, pues no aparece nada, no sé si es que no le he puesto set visible o algo de eso, vale. El set visible. ¿El set visible no está aquí arriba? Además, es que en el design tendría que salir directamente. Bueno, supongo que porque no le he puesto un borde, espérate, me quería poner un borde, a ver si es por eso. Tablero UI, tablero UI. Tablero UI, vale, voy a poner aquí esto. Un borde. Y voy a ver si en la prueba ahora ya me pinta algo. No me pinta nada. Probablemente es porque no lo he puesto. A ver, no le he dado layout. Vale, voy a hacerlo más como siempre. En vez de poner así esto como lo he puesto, lo voy a poner como un panel con cosas así y luego ya pongo el tablero, lo pongo yo, ¿vale? Porque si no... Entonces sería, creo tablero, tablero UI, que se llame tablero UI, igual a new tablero, 6, 12, ya digo, esto es una prueba, podéis hacerlo un poco como queráis, porque ya que está mal hecha, pues, por lo menos disfrutar. De acuerdo, entonces hemos creado el tablero y ahora lo que vamos a hacer es, en el content pane, vamos a añadir el tablero UI. El tablero UI y le vamos a dar la posición en el layout, que es border layout en el center, ¿de acuerdo? Para que se ponga en el centro. Yo creo que esto debería funcionar ya. Ay, por Dios, qué tonto se pone a veces. Pues es que no se ve bien el tablero UI. Algo que me he comido en el tablero UI. Es un grid, es un empty, set bounds. Es que, José, en el diseñador debería de salir si todavía no se ha generado, o sea que no sé si tú en el diseñador, si todavía no se ha generado el panel, te debería de salir. ¿O sí?
Lo que pasa es que no he metido dentro del panel, tienes razón, joder. Hay que meter las fichas hay que meter las fichas que no las he metido. Fichas y J. Claro, es que las estaba creando, pues se me había olvidado meterlas dentro del panel que hereda, ¿no? Vale, yo creo que ya funcionará. Bueno, bien. Sí, bueno, lo de antes. Voy a la prueba. Bueno, sale esto. ¿De acuerdo? Serían pues 6 filas y las 12 columnas, ¿vale? Esto es un poco lo que quería. ¿Estáis de acuerdo, no? Sí, Vale. sí. Bueno, pues tenemos esto. Bien, un aplauso con nosotros, porque menos mal que ha salido. Espérate. A ver, lo tengo, vista. Tablero, vale. Bueno, pues ya tenemos esta representación. Genial. Y digamos que habría que cambiar algunas cosas. Os voy a enseñar algo de esta peña de Stack Overflow, que te dice que si quieres representar a lo máximo posible la ventana, o sea, que salga siempre maximizada, hay que hacerlo así, ¿no? Con una orden fácilmente adivinable, ¿de acuerdo? Aquí no se le puede ocurrir que así es como se pone una ventana maximizada, ¿no? Bueno, pues aparece así, ¿de acuerdo? O sea, arranca y ya tenéis aquí la posibilidad. Cada una de estas cosas es un pared y este sería el tablero. Fijaros que está en el centro, con lo cual podría haber cosas en un borde, en el otro, abajo, podrían aparecer o desaparecer, dependiendo de lo que nos interesara, ¿vale? De acuerdo. ¿Que nos parece genial? O sea, quiero decir, ¿nos parece súper sencilla la orden? ¿O qué se le ocurre eso, no? Hombre, eso ocurrirse así de buena primera, Pues por eso lo digo. No es nada intuitivo, ¿no? nada. Claro, es que sería así como digo yo, coño, pues yo qué sé, frame punto, debería ser, ¿no? Frame punto set maximize y que dijera, yo qué sé, o sea, maximize con un rectángulo, no, a todo lo que te vea la pantalla, yo qué sé, ¿no? Pues no existe, ¿vale? Tienes que hacer una serie de cosas. Pero bueno, tiene su sentido todo. Lo que pasa es que es complicado. Bien, vale. Bueno, pues si ya hemos conseguido esto, ¿cuál sería el siguiente paso para vosotros? Pues si ya hemos metido las casillas vacías, ahora habría que meter casillas llenas, ¿no? ¿O qué? Claro, habría que meter una casilla llena, que sería aquella que donde yo hiciese clic. Pero antes de eso, ya resulta que nos encontramos con algo, que es que hay que hacer clic, ¿no? Venga, hombre, decidme que sí. Sí. Vale, muchas gracias. Bien, Vale. pues, vale. Pues si hay que hacer clic, entonces decidme, ¿qué utilizamos? Le dice focus, ¿no? Un focus no lo veo yo, porque no es cuando me pase por encima, o sea, no es cuando haga clic, es cuando haga clic, no cuando pase por encima, ¿no? No sé qué os parece. Pero, por ejemplo, como lo pusiste en el examen, que pusiste una cosa de que cuando estaba pulsado, eso, pasara una cosa y cuando no estaba pulsado, que pasara otra. Entonces, es que ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero Sí, porque cuando no era de está ratón. pulsado, no hay ningún evento que sea cuando no está pulsado. Al menos que yo recuerde. Eh, vale, Un bueno. My Mouse Listener, José. El Sí, mouse preset, creo que se llama, algo así. claro, o sea, lo que queremos hacer. ¿Cómo, perdona? ¿Cómo dices que se llama, Marco? Mouse preset, si no recuerdo mal. Joder, pero es que eso. ¿Eso qué es una clase o qué? Mouse. Mouse preset. No sé lo que. ¿Mouse qué? Pon el mouse adapter y me parece que tiene que salir mouse preset o algo así. Que me parece que cuando está presionado el botón del ratón. Bueno, no os preocupéis. Vale, la cosa es que
vale, yo necesito que cada casilla tenga un clic. O sea, cada casilla tenga un clic. Entonces yo debería añadir a la ficha esta, aquí, en fichas, y J, tendría que añadir un add action, no, add mouse listener con un new mouse listener, ¿no? Bueno, pues tú ya sabéis que esto no. Que Tenemos siempre que poner adapter, ¿no? claro, siempre que se pueda, es mejor el adapter, porque el adapter no te hace una implementación de todo, ¿vale? Y decimos entonces que lo que hay que hacer cuando pase eso del mouse adapter sería en mouse click, aquí está. Pues bueno, pues podemos hacer, no lo sé, por ejemplo, en este caso que sabemos que está asociado, por ejemplo, podríamos hacer que tendríamos un JPanel, que es el panel con el que estamos trabajando, y decir que ese JPanel sería el que ha detectado aquí al source, ¿vale? Bueno, sabemos que es cierto porque estamos asociando los mouse listeners a paneles, por lo tanto, este mouse click va a venir del panel, no va a venir de otro sitio. Entonces, cuando tengamos esto, por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, panel set background, por ejemplo, y poner un color que fuese pues, color.yellow, por ejemplo, ¿vale? ¿Parece bien? Sí. Bien. Esto solamente para ver si funciona. Si uno se viene aquí y hace clic, bueno, pues como veis se van poniendo en amarillo los diferentes... Qué bonito, ¿no? Madre mía, qué nivelazo. Casi que es un juego ya en sí mismo, ¿no? Bueno, vale, pues ya sabemos cómo seleccionar esto. Perfecto. Incluso, bueno, podríamos hacer cualquier cosa. Bien. Mouse. Un listener puesto ¿dónde? Puesto en el... Un listener puesto en el interfaz de usuario, en las clases de vista. ¿Esto está aquí bien? Decidme que no. Hombre, no. Claro. ¿Qué? ¿Dónde tiene que estar? En el tablet, en el... ¿Dónde? En el control, ¿no? El control del panel. En el control, efectivamente. En la prueba, en este caso, que esto se convertirá luego en el para UI. Pero ya sabéis que los eventos que necesitan interactuar con la información, como va a ser esto, porque cuando yo haga clic, quiero decir que ahí va una ficha. ¿Y esa ficha de dónde la saco? Pues del tablero de datos, ¿no? Correcto. Vale. ¿José, puedes repetir, por favor? Sí. Que digo que nosotros habíamos quedado, nuestra forma de estructurar la aplicación era que cuando te encuentras con un evento que necesita o que influye en la parte de los datos, entonces no puede estar en las clases de vista, tiene que estar en una clase que ya pertenece al control, que en nuestro caso se llama para UI, porque digamos que ahí es donde se almacenan pues todos los eventos que dan lugar a los cambios de información. ¿Sí? Vale, sí. De acuerdo. Entonces, ese mouse listener, evidentemente aquí no puede estar. Bueno, lo que no puede estar es el mouse adapter, que es la respuesta, ¿no? Los mouse listeners hay que quedarlos ahí. Vale, entonces, me llevo todo esto, lo quito, ahora veré lo que pongo ahí, y hemos dicho que tiene que estar aquí. Entonces, pues nada, lo voy a declarar aquí como una variable, mouse adapter. Bueno, esperad. ¿Cómo se pasaría ahora entonces? ¿Cómo pasaría a ese adapter? ¿Cómo sería? ¿Cómo llega al tablero UI? Habría que metérselo por el constructor. Efectivamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo podría decir aquí new mouse adapter, no sé qué, no sé cuántos, background, tal, lo que sea. No sé si me falta algo más o le falta todo. Espera un momento. Con lo cual yo tendría que cambiar el tablero UI
diciéndole que aquí necesito un mouse adapter. Vaya, hombre. Mouse. De acuerdo. Y esto pasándoselo como el listener que quiero que haga. Porque ya sabéis que cuando un listener es común a todos, pues sencillamente pongo el mismo para todos y ya está, ¿no? De acuerdo. Vale, pues ya está esto aquí. Y esto sigue dando problemas pues porque habré puesto algo de más o de menos. Vale, porque aquí no es. Es aquí. De acuerdo. Y, vale, pues de esta forma yo ya he conseguido que una cosa vaya de un sitio a otro, ¿no? Entonces, pues nada. Lo pruebo otra vez si queréis y veis que sigue funcionando, con lo cual pues todo está bien, ¿no? Excepto que a veces es un poco duro de oído o que mi pobre ratón ya no aguanta más de 3 años. Bien, vale, pues lo que hemos conseguido ahora es sacar esto a un paraguas, ¿no? Y ahora, pues evidentemente habría que comunicarlo con el otro sitio. Vale. Un tablero, tal y como está puesto aquí, digamos que no... Bueno, se puede cargar, claro que sí, pero no tiene mucho sentido. Os explico. Siempre uno tiene que actualizar. Es decir, si han cambiado, nosotros no vamos, digamos, a tener una memoria de qué es lo que ha pasado para cambiar exclusivamente lo que ha pasado. Eso nosotros no lo vamos a hacer porque, bueno, digamos que intentamos establecer la mecánica de los videojuegos y eso significa que nosotros vamos a redibujar todo, porque no necesitamos rapidez tampoco, ¿no? Vamos a redibujar todo el tablero cada vez que haya un cambio. Entonces eso significa que nosotros deberíamos hacer un update de todo. De acuerdo. Entonces, venga, vamos a decir public update, bueno, public void update all, por ejemplo. Bueno, espérate, vamos a decir en español. Actualizar tablero. Vale. Bueno, ¿en qué creéis que consiste esto de actualizar tablero? Pues que cada vez que pinches en un sitio, o sea, si tienes un batallón en un lado y lo vas a cambiar a otro, que se te borre de ese lado, se te dibuje en el otro y te vaya modificando los paneles, ¿no? Claro. Pero entonces lo que voy a hacer es solamente ese o voy a cambiarlos todos. Es decir, voy a actualizar las N por M casillas o solamente las casillas que han cambiado o qué voy a hacer. Todos, ¿no? Sí, todos. Aunque yo, si yo fuese vosotros y hubiera ya terminado de hacer esto, me quedaría algo, un regustillo y diría, esto se puede hacer mejor. Pero bueno, ese soy. No sé si a vosotros os parece bien eso. De acuerdo, pues lo primero que O hacemos sea, es de quitar. actualizar solo eso, José, disculpa. O sea, Sí, solamente actualizar los que vayas tocando. claro, se podría hacer eso, ¿no? O sea, y si yo fuese vosotros, yo diría easy, ¿de acuerdo? Vale, Vale. lo que quiero hacer es borrarlo todo y luego hacer eso. Es decir, recorrer todo e ir haciendo el mouse adapter. Aquí así, digamos, cada vez que actualizo tablero, pues lo cambio. Y claro, en el constructor tiene que haber una línea que sea actualizar tablero, obviamente. Actualizar tablero, ¿vale? Hay un problema con el mouse adapter y es que, claro, necesita que sea una propiedad, porque si no, o bien la paso por aquí, que también es otra idea. Pero claro, si la paso por aquí, pues hay un problema porque estoy llamando dentro del constructor a un método, necesitamos que haya un mouse adapter aquí, ¿vale? Así que necesitamos que sea una propiedad. Bueno, espérate, voy a repetir eso, no sé si se ha entendido. Para actualizar el tablero, necesito que exista un mouse adapter. Eso se lo podría pasar por parámetro en la función, en el método.
Pero si se lo paso por la función, entonces necesito conocer dentro del constructor, necesito conocer cuál es el mouse adapter, porque se llama desde aquí. Lo podría pasar directamente, ¿vale? Directamente decir, bueno, pues mouse adapter y ya está, ¿vale? También podríamos hacer eso. Es decir, mouse adapter, aquí. Y ya está. Pero eso has dicho que no está bien, ¿no? Sí, que me ha dicho que no. Ah, no sé cómo la ibas a crear la variable, la ibas a hacer como. Ah, claro, pero estoy diciendo, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer dos cosas, se puede hacer esto, Ah, pasarla, o bien crearla como propiedad. Digo, ¿se puede crear como propiedad? O sea, se tiene que crear como propiedad solamente si es necesario. vale. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, yo no creo que sea necesario porque se puede pasar por aquí, no sé. Si en algún otro sitio hace falta ya el mouse adapter, entonces sí. ¿Vale? Vale. Bien, de acuerdo. Bueno, pues entonces ya tengo actualizado el tablero, que quiere decir que cada vez que haya un cambio, pues ya hemos actualizado el tablero. Es decir, cada vez que yo haga aquí esto, en vez de hacer panel set background, pues entonces tengo que decir que tablero UI punto actualizar tablero. Mouse adapter. ¿Cómo voy a pasar el mouse adapter dentro del mouse adapter? Esto es un poco complicado, ¿no? O sea, ¿qué se pasa a sí mismo? ¿Cómo hacemos? ¿Ponemos this o qué? Pero entonces se queja esto. Decidme, ¿cómo soluciono este problema? Necesito un mouse adapter, pero lo estoy haciendo dentro de la definición del mouse adapter que le paso. Mal rollo, ¿no? Decidme, ¿os parece de mal rollo o no? Hombre, sí. Es que Vale. estoy pensando. ¿Cómo arreglamos este problema? El otro día vi, no sé si en eso en un periódico y tal, que un profesor se había puesto a dar clase y a un alumno le había encendido el ordenador y se había quedado dormido, pero con el ordenador mirando hacia la cama. Así que, como era un meeting, un hangout o algo de eso, lo pilló ahí. El tío había encendido el ordenador y se había quedado acostado. Tío, ¿cómo saben estos tejanos? Bueno, decime algo, ¿no? No lo veo, José, o sea, no sé cómo. Yo O tampoco, yo sea, tampoco. Tampoco, la verdad. Joder, pero ¿no veis el problema o no veis la solución? no veo la solución. El problema sí lo veo. Vale. Bueno, el problema es que no puede estar aquí una definición, ¿no? Pues no puede estar aquí un método, un objeto que todavía no se ha creado. Es como O sea, fecundarse a sí el mismo. problema es que el mouse adapter todavía no se ha creado y lo está llamando dentro cuando todavía no está creado. Claro, es como fecundarse a sí mismo, una cosa así. Pues entonces lo creas fuera antes de nada, ¿no? Y Perfecto. ya lo puedes meter como parámetro. Sí, ¿dónde? Pero en actualizar tablero meter como parámetro. O sea, tú un mouse adapter lo creas en la línea 40, antes de la 45 y ya lo puedes meter, o sea, ya se genera un mouse adapter y lo puedes meter como parámetro en el constructor y ahí, ¿no? Lo No. creas como propiedad en el otro sitio. Sí. Eso sí tendría más sentido. Lo que tú dices, Alonso, no tiene sentido porque al fin y al cabo yo quiero que dentro del mouse adapter se llame actualizar tablero. Porque es lo que quiero que pase cuando, cuando hago clic, que se actualice el tablero. Ah, claro, es verdad. ¿Vale? No sé Es verdad. exactamente si es cuando se hace clic o cuando ya se ha terminado algo, pero bueno, en fin, quiero que se haga fuera y, no sé, y seguramente esto pase cuando pase esto. Cuando se haga clic en una casilla. Entonces sí, bueno, pues guay, eso es lo que queremos. Entonces ya comprendemos por qué esto tiene que convertirse en, en una propiedad, ¿de acuerdo? Vale. Por esta razón, el mouse adapter tiene que ser una propiedad del tablero.
Vale. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Bueno, pues la otra forma en la que podemos directamente a esto de aquí lo quitamos y lo quedamos como una propiedad private, y además en esa propiedad private ya hay que pasar el mouse adapter aquí y se dice que is mouse adapter igual a mouse adapter. No sé por qué habían quitado el super. Bueno, ¿entendido? Así está mejor. Bueno, otro problema. ¿Qué hago ahora? Porque el tablero está aquí. Esto lo voy a quedar como estaba antes, con mi mouse adapter aquí. Mouse adapter. Y aquí me voy a quedar con el tablero UI.mouseAdapter. Joder, mouseAdapter. ADD, actualizar tablero. Vale. ¿Y ahora cuál es el fallo que me da? Dice tablero UI no puede ser inicializado. ¿Qué está pasando? Pues porque lo mismo, que todavía no se ha creado del todo, ¿no? Efectivamente, todavía Cuando ha estamos llegado a ese creando. punto. Claro, todavía estamos creando y todavía no lo hemos... Vale, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que esta parte, esto no puede estar definido aquí cuando se define el tablero. Tiene que estar definida antes. Es decir, yo puedo, por ejemplo, decir mouse adapter, un poquito así. Vale, igual a, y me llevo todo esto. No sé si me llevaré de más o de menos, ahora lo veo. De acuerdo, si me llevo de más. Vale. Y entonces aquí le pasaría el mouse adapter. ¿Lo veis? Sí. Tengo un problema. Y es que eso no lo soluciona, ¿vale? Sigue Pero sin ahí saber. necesitas tablero, ¿Perdón? que ahí también necesitas tablero, entonces estás haciendo una ambigüedad, ¿no? ¿Una ambigüedad? En plan, que el mouse adapter necesita el tablero y el tablero necesita mouse adapter. Claro. Sí. Bueno, sí. No sé, yo no diría que es una ambigüedad, ¿no? En todo caso diría que es una referencia cruzada o algo así. Vale. ¿Y cómo solucionamos esto? Tenéis que saberlo. ¿Cómo lo vais a saber? Metiéndolo por el constructor. Una propiedad No. al tablero, ¿no? Sí. Bueno, tampoco. Sí. Sí. Directamente. ¿Vale? O sea, yo necesito una propiedad que es el tablero con el que trabajo. ¿Vale? Entonces, a partir de este momento, ¿vale? El tablero que creo es este tablero de aquí, y este tablero de aquí sabe que es la propiedad, y cuando se cree, pues diréis, pero, o sea, cuando... Voy a terminar la frase. El tablero se define aquí, después del mouse adapter, y el mouse adapter se define sin necesidad del tablero. ¿Vale? O sea, ojo, el adapter necesita el tablero cuando se produzca el evento. Y para cuando se produzca el evento, el tablero ya estará creado. ¿Se entiende eso? Sí. Vale. ¿Funcionará? Sí. ¿Crees que funcionará? Sí. Vamos a ver. De acuerdo, de momento arranca y cuando hacemos clic, pues no parece que haga nada. Me cago en la... ¿Qué creéis que ha pasado? Y además no hay un fallo ni nada.
Bueno, pues básicamente que no he puesto nada, ¿de acuerdo? O sea que si hubiera puesto algo... Vale, Ah, voy a verdad, ponerlo es de verdad. panel.setBackground, que me había comido eso. Color.yellow, que es un color que últimamente está de moda. Bueno, venga. Entonces, control F11 y hago clic y bueno, pues tampoco funciona. No sé qué le pasa a esto. Ahí si hubiera funcionado, ¿no? Eh, vale. Está claro que no llega aquí. O si llega, no sabe cómo llega. Vale, voy a poner un... Pero porque lo pones amarillo y luego de que lo actualizas lo vuelves a poner en blanco, ¿no, José? Ah, pues sí, claro. Supongo que sí. Vale. Voy a quitarlo desde actualizar solamente para poder ver si funciona, ¿vale? Voy a quitar esto de actualizar. Seguramente sea eso, que al actualizarlo como por defecto se pone en blanco. Al menos que les pusiera nada. De acuerdo. Vale, pues sí funciona, ¿vale? Bueno, pues lo que nos interesa ahora es que la estructura ha funcionado. O sea, que nosotros hemos podido sacar el tablero fuera para acceder a él. Y a tener ese acceso a través no de la vista, sino desde aquel que llama a la vista. Tened en cuenta que este tablero UI prueba ni siquiera hereda de, sino que sencillamente tiene como propiedad, como un componente, tiene el tablero UI para poder acceder a ese valor. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto. Vale. Vamos con lo gordo. Bien. Obviamente esto lleno de casillas blancas es muy bonito, pero vamos, a mí me gusta por lo menos. Pero como que le faltan cosas, ¿no? ¿No os parece? ¿Cómo Quiero que decir, es, José? O claro, sea, quiero decir, o sea, es un juego un poco tonto, ¿no? Quiero decir, que igual yo me lo pasaría bien, pero hacer clic sobre casillas blancas para que se conviertan en amarillas, vale, pues no es el objetivo del juego. Entonces, ¿cuál es el objetivo del juego? Expresar estas fichas que hemos creado nosotros, cuando digo nosotros me refiero a mí, estas fichas eh, open with window builder. Estas fichas que hemos creado nosotros, ¿vale? Para que nos diga pues todo, ¿no? De qué icono pertenece, tal, todo el rollo este, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, tenía aquí un ficha info, ¿vale? Este ficha info, para rellenarlo tienes que decir pues todos los valores, qué icono, qué armada, qué batallón, bueno, army significa... Ay, esto hay que cambiarlo todo. O lo quedo en inglés, es que yo de verdad no tenía que haber hecho las cosas en inglés. Ahora lo cambiamos. Vale, bueno, entonces tenemos el icono, el ejército, el batallón, experiencia de ataque, defensa, tal. ¿No? Estas son las informaciones que yo necesito para representar la ficha. ¿Estáis de acuerdo? ujú. Vale. Entonces, el O sea, que eso, generador, eso sería el panel, por así decirlo, ¿no, José? el panel con el batallón, sí. Vale, vale. Vale, entonces necesito o no necesito, si tengo que llenar información, yo creo que esto, quiero que os quede muy claro que así es como trabajamos, por lo menos en primero. Yo esto después de ver, me voy a intentar explicar, porque esto tiene tela. Eh, Normalmente nosotros, en programación, en grandes proyectos, en todo eso, se define todo horizontalmente. Me explico. No que se define acostado, sino que, digamos, se hace por niveles horizontales. Lo primero que uno hace es crear los límites del sistema, luego crear historias de usuario. Depende, porque si la forma de atacar el proyecto no es la metodología ágil, sino que es la metodología estructurada normal, pues entonces pues, se hacen, no sé, los límites mediante casos de uso, luego se hacen diagramas, más diagramas, documentaciones, en fin. Lo primero que uno establece es exactamente
qué necesidades tiene el sistema, cómo funcionan, qué requisitos. Luego incluso ya depende de, se haría, pues, yo qué sé, análisis de costes, de beneficios, de un montón de cosas, ¿no? Y cuando se tiene eso, otra de las cosas que se hace es el modelo de datos, que se supone que es necesario para llevar a cabo eso. Y entonces cuando ya se tiene el modelo de datos, luego se decide pues, qué estructuras se van a utilizar, qué base de datos, cómo se van a conectar y qué lenguaje se van a utilizar para cada una de las partes. Es algo, la leche, ¿no? Nosotros íbamos a hacer algo parecido. Nosotros íbamos a hacer, como hacemos un poco todos los años, esa última práctica en la que tenemos un pedido como pedidos de un almacén. Entonces se van creando pues todas las cosas, ¿no? Se dice, bueno, pues yo quiero hacer esto, quiero hacer pedidos a proveedores, quiero hacer una consulta estadística de esto, de lo otro y tal, no sé cuánto. Y cuando ya se sabía todo lo que se quería hacer, se crea un modelo de datos. El modelo sería el modelo lógico de empresa, ¿no? El modelo de datos es el que se define con los diagramas de entidad de relación. Y a partir de ahí se diseña una base de datos y cuando se tiene la base de datos pues ya se empieza a diseñar pues cómo sería todo, ¿no? que se va a utilizar. Y nosotros en principio, como no podíamos utilizar base de datos, lo hacíamos con archivos. Pero bueno, nos daba igual. Nosotros diseñábamos cómo acceder a los archivos, cómo recuperar las facturas, los clientes, pues todo eso, ¿no? Y digamos que eso era una labor horizontal. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor era un trabajo de grupo de 5 personas y esas 5 personas estaban conmigo. O sea, yo tenía 4 grupos, yo voy explicando y estamos trabajando todos juntos, conmigo como supervisor. Pero, claro, nos planteamos con que estamos ahora metidos en casa. Entonces, yo no quiero daros las cosas horizontalmente porque no podemos, yo no tengo esa supervisión sobre vosotros. Y creo que vosotros sí que podríais a lo mejor trabajar bien, pero se os iría de madre. Y llegará el momento en que olvidaría la de Dios, porque me ha pasado otros años. Entonces mi idea es hacerlo verticalmente. Es decir, nos quedamos con una historia de usuario solo y la desarrollamos completamente, desde la vista al control y luego pasando por los datos, el modelo, ¿vale? Entonces, claro, es un problema y es una solución, porque vais a poder trabajarlo individualmente. Y la historia de esto es que cuando estéis rellenando el modelo de datos será muy pobre. Por ejemplo, cuando hemos puesto aquí el batallón, ¿no? Creo. En el modelo hemos puesto el batallón. Fijaros que el batallón tiene eso, el ID, el tipo, lo que nos hacía falta ahora. Pero sin embargo vemos ahora en la ficha de info, que también necesitamos saber pues la experiencia, el ataque, la defensa, un montón de cosas, ¿no? Y esto no podemos hacerlo de momento, no podemos. O sea, no podemos porque no lo necesitamos para ¿cómo se dice? No lo necesitamos para esta historia de usuario, ¿de acuerdo? Solamente necesitamos localizar. Cuando luego haya que hacer algo más, sí necesitaremos toda esta información y entonces luego la pondremos. Es un poco... Quería explicaros esto porque no sé si queda claro que a lo mejor es una forma un poco... No sé si os parece difusa esta forma de programar o qué os ha parecido. Es otra forma de verlo, la verdad. Sí, Sí, ya os digo que si no fuera por el coronavirus, nosotros estaríamos horizontales totalmente. De hecho, esta forma de verlo es única exclusivamente por el coronavirus. Si no fuera por esto, nosotros estaríamos programando horizontalmente porque es la mejor forma, ¿no? Ver todo, tener un modelo que te aguante toda la información, bien diseñado, y cuando luego te des cuenta de que faltan cosas, que siempre a todo el mundo es muy complicado, no existen proyectos por grandes que sean que no cometan fallos. Y por buenos programadores que haya, siempre se te escapan, ¿vale? Pero bueno, José, una pregunta. sí. En un proyecto, ¿por dónde se empieza? Directamente a hacer. ¿Como estamos haciendo nosotros de caso de uso, o por la vista, o por el modelo? O... Un proyecto se empieza por la recabación de información de la empresa y de las necesidades de la empresa, del sistema, todo eso. Es decir, la historia de usuario sí es un resumen, claro. Eso sí, la metodología que sigue es esta metodología XP bueno, cualquier otra que sea ágil, ¿de acuerdo? Si es la otra, si es la metodología, ¿cómo se dice? Si es la metodología estructurada normal, la grande,
Ahí, por ejemplo, se suelen coger primero muchos requisitos. Primero se analiza el sistema con requisitos y se ve cuáles son los requisitos mínimos de éxito, o sea, un montón de cosas para ver cuáles son los problemas del sistema y cuáles serían las soluciones a aplicar. Ah, vale. Vamos, que todavía no estamos preparados entonces para hacer algo así de ese nivel, ¿no? Claro que no, lo que pasa es que aquí, a ver, tened en cuenta que estando en primero, lo que estáis vosotros haciendo es cogiendo músculo. O sea, aquí a vosotros, en vez de la forma en que lo hemos atacado, lo que os tiene que servir es la forma en que organizamos la estructura de la aplicación. Porque esta estructura es probable que cambie. Es probable, no, seguro que cambia, ¿de acuerdo? Y va a cambiar pues porque cada uno inventa lo suyo. Y os vais a encontrar con que una gente inventa una cosa, otra gente inventa otra, así. Y entonces a lo mejor vais a llegar a decir que no, yo .NET, yo programo en .NET, entonces vamos a utilizar modelo de 3 capas. Bien. No, nosotros programamos utilizando Spring, entonces utilizamos una inyección de dependencia. Bien. O sea, luego vais a encontrar multitud de técnicas de programación. Pero todas se basan en estructurar bien siempre y quedar cada elemento delimitado de otro, ¿no? Es muy separado, muy independiente y de forma que la creación de muchas clases facilite la programación, ¿vale? Entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí es eso, sencillamente músculo, en el sentido de que aprendemos cómo separar las cosas, cómo hacer algo y no volver a tocarlo, ¿vale? Por ejemplo, yo si hago esto de la ficha, yo no quiero volver a tocarlo. De acuerdo, es que me toca las narices volver, no quiero seguir tocando la ficha. De acuerdo, que ahora de diseñar no la quiero diseñar. Entonces, cualquier cosa que yo tenga que cambiar, la cambiaré en otro lado. Y así. Bueno, si está mal, habrá que cambiarla. Entonces, nada, yo solamente que comprendáis cómo funciona todo esto, que vayáis viendo la forma en que estructuramos todo esto y cómo. Da igual, o sea, quiero decir, podéis hacerlo, podéis estructurarlo vosotros de esta forma o de otra. Pero lo que importa no es cómo está estructurado, sino que yo sea capaz de ver esta estructura como sería capaz de ver otras. No sé si ha quedado claro. Sí, sí. Vale. Bueno, venga, pues entonces, decíamos que estábamos llenando el tablero, pero no solamente la podemos llenar de fichas. Se pueden llenar de fichas blancas o de fichas complejas, porque estén representando un batallón, ¿no? Pero claro, la historia de esto es que yo no. O sea, no sé cuál va a ir en cada una, pero sin embargo, cuando yo actualice cuando actualice el tablero, en principio yo debería poder acceder a todos, a la información que tendría que estar en un sitio y sencillamente representarlo. Por lo tanto, este actualizar tablero, aquí no debería poner esto, ni un ficha blanca, porque no siempre van a ser fichas blancas. ¿De acuerdo? Aquí necesitaría meterle algo concreto que tuviera la información que hay en el tablero de datos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y siempre, en esta práctica por lo menos, siempre que yo digo que una interfaz de usuario necesita información, siempre se crea el info adecuado. ¿Eso lo entendéis? Sí. Vale. Tened en cuenta que esto ahora voy a tener que hacer una práctica para el día 4. Vale. Pues aquí tengo. Ficha blanca es un panel y la ficha es otro panel. Vale. Decidme, ¿qué información necesita el tablero? Voy a quitarlo de las fichas. ¿Qué información necesita el tablero para poder rellenar esto? Necesitas, pues, la ficha rellena, la ficha esta que nos has enseñado tú. Esta de donde viene toda la información de los batallones. Pero entonces, José. Sí, claro, depende de dónde esté. Una ficha blanca una ficha. Pero claro, necesita todas las fichas, ¿no? Pero necesitaría saber qué hay en esa casilla, ¿no? Por así decirlo.
Sí, necesitas saber cosas. Necesitas saber Pues, cosas. entonces, si le pasas ya la matriz con donde están los soldados, o Sí, sea, ¿Dónde están los de castillo y batallones? claro, claro. simplemente tendrías que Pero, actualizar el tablero, ¿no? claro, o sea, yo lo que creo que tengo que pasarle, o bien que él me pase las fichas y yo las relleno, sería una idea. Pero no sería una idea que cumpla con lo que yo quiero. Eso no lo entendí, José, eso de las fichas, que te pase la ficha y tú la rellenas, Ujú. no lo, Vale, venga, o sea, lo que yo digo, eh, el tablero info, o sea, yo voy a pasar aquí tablero info, tablero UI info, eso quiero decir, no sé si lo pasaré aquí, ahora ya veré. La cosa es que yo, dentro del tablero UI info, lo que tengo que hacer es coger las fichas que van a ser creadas dependiendo de la información que haya en el tablero datos y pasarlo, irlo metiendo aquí. O sea, por ejemplo, si yo digo, vale, pues resulta que aquí en la posición 00 no hay nada, pues entonces es una ficha blanca. En la posición 01 hay un ejército. Bueno, pues entonces no es una ficha blanca, entonces es una ficha normal, ¿no? Con todos sus valores. Sí, ¿no? ¿Lo veis, no? sí, sí. Vale. Entonces eso, o bien se puede rellenar aquí, o bien se puede rellenar en otro sitio. Vamos a ver qué es mejor para nosotros. ¿De acuerdo? Yo me voy a llevar todo esto de aquí y lo voy a poner aquí. Pero bueno, así tampoco, espera un momento. Venga. Voy a poner, por ejemplo, lo voy a llamar public jpanel get fichas. Vale. Y. Ah, bueno, pues ni siquiera necesito que tenga proyecto, pues un void. Get fichas, lo que sí necesito es que se me pasen las fichas. Vale. Tengo un problema que es el ADB, así que el ADB este me complica mucho el tema. Y el mouse adapter también. O sea, ahora necesito ahí cosas. Necesito cosas. Vale. A ver, ¿vais viendo por dónde quiero ir o no? Sí, más o menos sí se... Vale. Esto no puede estar aquí. Así que lo quito. Y esto puede estar aquí. Podría y no podría. Así que aquí lo que sí hay un problema, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Sencillamente uno tendría aquí en medio que llamar. No sé exactamente cómo, ¿vale? Creo que lo necesitamos por aquí. Tablero UI info. Tablero UI info. Y ahora aquí decimos tablero UI info punto get fichas. Y aquí les pasamos las fichas. Y una vez que tengamos pasadas las fichas, pues voy a hacer un bucle for, porque hay cosas que puedo hacer aquí y cosas que no puedo hacer aquí. Pero, por ejemplo, en este caso, yo no puedo añadir las fichas desde el tablero, porque el tablero no tiene ni idea. Pero desde aquí sí. Por lo tanto, cada una de las fichas las voy a añadir. Es decir, hago add y en ese add lo que digo es que voy a meter las fichas
según I y J. ¿Lo tenéis claro? Y por ejemplo aquí pues puedo meter si queréis el mouse adapter, es decir, el mouse adapter, sí. Mouse adapter, perdón. Ficha. Vale. Cojo las fichas, me las saco como una... Lo voy a cambiar por casilla. Y ahora digo casilla.add action mouse add mouse listener y aquí se le pone el mouse. Vale. O sea, lo que estoy haciendo aquí es creo la ficha la tengo que conseguir de algún sitio, la he conseguido de aquí, ¿no? Se supone que relleno las fichas con el tablero UI info y lo que hago ahora es ir recorriendo esa información de las fichas e ir metiéndolas dentro del tablero. ¿Se entiende? Sí. Pero José, Dime. tú estás haciendo una clase para minimizar la clase tablero UI y esa clase la estás utilizando dentro de la que quieres minimizar. No, creo que no. O sea, tú estás utilizando la tablero UI info, ¿no? Sí, Para coger simplemente los datos necesarios de ahí, ¿no? claro, todo, digamos, no, lo que voy a conseguir no son los datos necesarios, lo que voy a hacer es que esta vaya cogiendo todos los datos necesarios y a medida que se vaya encontrando que se encuentra con un ejército, pues entonces crea, en vez de una new ficha blanca, va a crear una ficha concreta de batallón. Y si no hay nada en esa posición, pues entonces lo que hace es crear una ficha blanca. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, venga, problemas que nos encontramos. Pocos. A ver, por ejemplo, este tablero info yo he puesto aquí un mouse adapter. Este lo he puesto fuera, así que aquí no hace falta. Vamos a quitarlo de aquí. ¿Vale? Esto de poner ancho y alto es un problema. No, en fin, eso tendréis que mejorar. Bien, tengo el mouse adapter, pero aquí necesito que haya un tablero info, ¿no? Así que necesito pasarlo por aquí. De acuerdo. Entonces, cuando el tablero se ejecute, ¿vale? Le tengo que decir que mouse adapter tengo, que tablero UI info tengo, y con esa información él va a generar toda la matriz de fichas con sus paneles, y lo único que tengo que hacer luego es añadirle el listener concreto a esa ficha, cada uno tiene el suyo, y bueno, todos tienen el mismo, quiero decir, y se añade al panel principal cada uno de los pequeños paneles que son las casillas. ¿Está aquí de acuerdo? Sí, ¿no? Sí. Bien. Vale, de acuerdo. Perfecto. Vale, pues entonces nos centramos ahora en este. De hecho, lo voy a poner en grandote. Vale. Bueno. ¿Quién leches tiene esto? Es decir, ¿quién sabe que ahí hay una ficha blanca o que no es una ficha blanca? ¿Quién lo sabe? La matriz. Sí. ¿Y dónde está la matriz? Por ahí lejos. Vale. Si yo le doy a modelo, para empezar desde abajo de la matriz, y yo le pregunto, oye, constructor, a ti te llama alguien, puso control al H y me dice, sí, yo soy utilizado en tablero. Y digo, qué bien. Oye, tablero, ¿y a ti te llama alguien, control al H? Y dice, no, a mí no me llama nadie. Digo, ¿cómo no te van a llamar?
¿Cómo no te va a llamar, hombre? Tienes que estar, no estás en ningún sitio, no estás en control, no estás en el juego. Es que no estás en el juego, ¿vale? ¿Debería estar en juego? Hombre, debería. Sin tablero no hacemos nada, ¿no? Espera un momento, a ver si me funciona hoy esto. Si no me funciona, no sé qué voy a hacer, la verdad, porque esto ya debería funcionar. No sé si es porque le he cambiado algo. A ver, tendríamos que hemos dicho que la matriz y el tablero deberían estar conectados. Joder, pues no están conectados. Qué triste esto. Que te falle esto. Espérate, lo voy a pintar en el mío. Yo eso, José, también me pasó a mí, lo desinstalé, lo volví a instalar y me fue. O sea, Ya, y supongo que sí. cambiando el... Esto debe ser alguna cosa, porque como esto lo subí de un lado, lo quité de otro. Vale. Voy a hacerlo con la que yo tengo aquí, a ver si aquí funciona. Vale, vosotros me perdonáis, no sé por qué está en negro. Voy a ir poniendo ahí lo que yo quiero explicar, ¿vale? Es que a lo mejor aquí sí está conectado ya. La leche. Tengo por un lado el tablero, ¿no? El tablero sabemos que está conectado a la matriz. ¿Veis? Aquí sí funciona. Y luego por otro lado estoy diciendo que tengo el tablero UI aquí. Y el tablero UI necesita el tablero info. Aquí. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es la parte del modelo, esta es la parte de la vista, luego ¿qué falta? Aquí. Decidme lo que falta ahí. El juego, ¿no? El juego. ¿Vale? Esto es lo que yo quiero. Que el tablero, a través del tablero info, el tablero info le pregunta al juego, ¿me puedes decir cómo está la situación del tablero de datos? Y cuando lo tenga, decírselo al tablero UI. Este es el camino que tiene que llevar la información. Esto es lo que yo hablo cuando digo independencia, ¿vale? O sea, el tablero UI no se conecta con el tablero de datos. Se conectan, pero a través de su fuente normal. ¿De acuerdo? Él no controla, él nunca tiene acceso directo a los datos. ¿Se ve ahora con el gráfico lo que queremos hacer? Se ve. Perfecto. Se ve bien. Vale. Bueno, pues esto muchas veces es importante que tengáis, que tengáis esto en la cabeza, ¿no? Como siempre eso, ¿no? Vale, entonces tenemos public, leche public, leche public, private, tablero, y esto es un tablero. Voy a hacer un constructor, porque no sé muy bien cómo está, ahora lo miro. Y aquí pongo que tablero es igual a new tablero ancho y alto, leches, pues no lo sé, lo voy a pedir. Vale, esto es una de esas cosas que en principio se dejan para que vosotros luego las mejoréis, ¿no? Pero siempre tenéis que estar pendientes de esos detalles. Por ejemplo, si vosotros veis que ancho y alto siempre van juntos, ¿vale? Siempre va uno con el otro, nunca se separan. Entonces, ¿qué van juntos? ¿Me entendéis? Y si esto se llama dimensión, rectángulo, o como lo queráis llamar, pues bueno, ¿vale? Pero tienen que ir juntos. Tú aquí tienes que pasar una clase que se llame dimensión, ¿vale? ¿Me explico con eso? Que deberíamos de crear una clase de dimensiones. Sí. Se puede utilizar la coordenada, ¿no? La clase coordenada. No son También. lo mismo. Una coordenada es un punto y ancho y alto son dimensión. Es una dimensión.
Vale, Vale, sí. me explico. Por ejemplo, si tú le preguntas una coordenada, tú a una coordenada no le puedes preguntar superficie, get superficie. Eso no se lo puedes preguntar. No, pero yo creo que lo que se refería es algo similar, ¿no? O sea, lo que ha querido decir como coordenada, ¿no? ¿O has dicho Sí. Como una... Yo no he dicho coordenada, pensando que iba a ser una coordenada como tal. Claro, porque si yo te entiendo, según tu coordenada tiene dos valores, ¿por qué no son iguales? ¿No? A eso te refieres. A crear una coordenada, pero ya con lo que tú has dicho ya sé que no es una coordenada. Claro, hombre, que si tú quieres crear una clase que se llame pareja, por ejemplo, y que la coordenada herede de pareja y dimensiones herede de pareja, pues también se puede hacer. No sé si me explico. Sí, sí. Una jerarquía donde ya no tenga yo que tener por un lado pareja, digo, por un lado coordenada, por otro dimensión, por otro rango, cada vez que haya una pareja de valores, ¿no? Porque entonces me vuelvo loco. Vale, bueno, pues entonces creo que con esto ya habría creado un tablero, ¿no? O sea, cuando yo creo el tablero, directamente me crea una matriz y en esa matriz está vacía, no tiene nada. Solamente dice que está preparada para meter coordenadas y casillas. ¿Estáis de acuerdo, no? Sí. Bien. Sí. Entonces, de momento esto aquí lo vamos a quedar quieto porque no sabemos todavía qué vamos a hacer en la prueba. Y aquí creo que sí está bastante claro que vamos a llamar a esta peña cada vez que estemos un tablero info. Vale, venga. Ahora hay que conectar estas dos cosas, el tablero y el juego. Vale. Vale. Venga. Empecemos. Tengo la... Aquí hay que poner una cosa. Pero claro, ahí tendré que preguntar si hay algo en esa... ¿No? Es decir, si yo estoy intentando... ¿Está ocupado? Sí, necesito aquí saber qué ficha voy a pillar. O sea, necesito una ficha. ¿Y esa ficha quién me la da? Pues tiene que estar en información. ¿Vale? O sea, yo aquí necesito generar un panel. Por lo tanto, tenéis claro que aquí necesitáis un panel, ¿no? Toda una matriz de paneles, luego aquí necesito un panel. Sí. Tenéis claro, ¿no? Vale. Entonces, ¿de dónde consigo yo ese panel? Eso es lo guay. Porque en principio es una información que va a la interfaz de usuario, pero viene del tablero. Por lo tanto, yo aquí debería utilizar eso que estoy utilizando, que por supuesto me causa terror, que es una especie de clase rara donde hay un montón de métodos estáticos. A mí eso me causa pavor y de hecho todo esto tendrá que desaparecer. ¿De acuerdo? Los generadores tienen que estar en un sitio concreto y habrá una clase donde se generen bien y me den el valor que yo necesito, pero no puede haber una clase con tantos métodos estáticos. Lo estoy haciendo porque como el desarrollo de nuestra aplicación está siendo vertical, digamos que hay cosas que no sabemos dónde colocar, pero que tenemos que seguir programando. Vale, entonces, este generador lo que quiero es que me dé una ficha info. Get ficha info. Vale. ¿En qué se va a basar esa ficha info? Bueno, pues recuerdo, si la ficha tenía todo esto, color, bueno, vale, venga, color, experiencia, tal, no sé cuánto, tal, icono, pues eso es lo que tiene que tener aquí la ficha, es decir, el juego. Y eso lo tiene que sacar, la ficha lo tiene que sacar del batallón. Y el batallón está en el tablero, probablemente. Es que no lo sé. Entonces yo le paso el tablero, necesito un tablero. Pero si necesitas un tablero, tengo que pasarlo por un constructor, ¿no? Vale, ya tengo el tablero. Y entonces yo le digo, mira, te paso el tablero, que yo sé que en el tablero están todas las casillas, y además debería pasarte, ¿qué? Una coordenada, ¿no? Para que puedas buscar el tablero. Entonces creo una nueva coordenada, donde ahí va la I y aquí va la J.
Vale, ¿os tenéis claro esto? Sí. Por supuesto aquí tenéis vuestro to-do, así que lo que sí tenéis que hacer siempre es decir, tengo para ir algún to-do, ¿vale? Nunca vayáis a acostar con un to-do por hacer. Bien. Bueno, ¿qué va a pasar? Ficha info, yo creo que no debería ponerla ahí. Es decir, directamente no porque puede ser nula. Es decir, esto puede ser una ficha info o no. Puede ser una ficha info o no. Vamos a hacer que funcione de la siguiente forma. Nosotros esto lo vamos a quitar de aquí. Y lo vamos a sacar aquí. Y vamos a decir... lo vamos a meter como un panel. Lo vamos a meter como un panel. ¿Vale? Y ahora, si ficha info es igual a null, entonces ficha info va a ser igual a un new ficha blanca. ¿Vale? Porque lo que le estoy diciendo es, píllame la información en el tablero de una coordenada concreta. Si después de eso me dice, pues ahí no había nada. Bueno, pues si no hay nada, entonces ¿qué es una ficha blanca? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Y si fuera un castillo o un batallón, no sería nulo, ¿no? Lo que te Claro, refieres. eso es lo que digo. ¿Vale? Y una vez que ya se haya metido, bueno, pues directamente ya la meto aquí. Sé que o va a ser blanca o va a ser un bicho de esto. Y estas son todas las fichas que necesito. En principio sí, ¿no? Voy a ir diciendo, oye, mira, por cada una de las coordenadas le voy a preguntar, ¿tienes la coordenada 0? ¿Tienes la coordenada 1? ¿Tienes la coordenada 2? No es una forma muy efectiva de hacerlo, también te lo digo, ¿vale? Es la forma en la que creo que se ve más fácil porque es lo que estamos más acostumbrados. Pero yo en vez de preguntarle continuamente a cada casilla, oye, tú eres un batallón, oye, tú eres un batallón, pues yo me iría a ver cuántos batallones hay, ¿de acuerdo? En el tablero y directamente pues iría poniéndolos donde y donde no, pues serían fichas blancas. No sé si me explico. No lo he entendido. No, no lo Sí, entendí yo tampoco. vale. Pues así está bien, no os preocupéis. que no, lo que digo que a lo mejor, no sé, en vez de preguntar tantísimas veces a todo el mundo, ¿no? Oye, tienes una ficha, tu entrada tú, por ejemplo, la pones toda como ficha blanca, como un UDAT normal, ¿vale? Y luego dice, vale, pues en la posición, en vez de decirle que ficha info por las coordenadas de aquí, ¿vale? Voy a retornar una coordenada concreta y una ficha info, ¿vale? Ambas cosas las tengo que retornar. Probablemente eso sería la ficha info, no lo sé exactamente, ¿vale? Pero tendríamos que retornar la coordenada en la que está la ficha info y la información del tablero. De esa forma tú ya nada más que llamarías a esto 10 veces en vez de 11 por 6, que son muchos, 66 o 67. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora sí. De cualquier forma, tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, quiero decir que está bien, si lo vemos fácil así, mejor, ¿vale? No hace falta lo del rendimiento. A ver, esto no, el rendimiento ya lo veremos, ¿vale? No sé dónde, pero lo veremos. Vale, entonces, se supone que aquí voy a generar todas las fichas y entonces será un poco en el tablero UI que cuando actualizas el tablero voy a coger las fichas, voy a coger, claro, porque yo voy a pasar las fichas después de haberlo borrado todas, voy a coger esas fichas que se han creado aquí arriba y aquí, ¿vale? Como veis, ya está creado, ni un panel J ancho alto, esto va a estar creado siempre, ¿vale? Esto ya una vez creado, ya esto ya no se borra. Y entonces lo que voy a hacer ahora es, una vez que borro todo lo que está dentro, pues voy a coger el tablero UI Info, voy a coger las fichas y voy a decir, vale, pues voy a ir con cada una de esas fichas que me has pasado en el tablero Info este, ¿no? Y las voy rellenando, les voy añadiendo el listener y punto, ¿de acuerdo? También podría haber pasado el tablero para otro lado, pero en fin, se puede hacer muchas cosas. Entonces, como eso ya está hecho, ahora ya solamente necesito terminar el get ficha info. Entonces, ¿cómo terminamos el get ficha info? Bueno, pues en principio de la siguiente forma. En principio, 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 de la siguiente
Vale. El tablero, le tengo que decir que me get ¿qué? ¿Qué le tendría que decir? Que es casi una posición, ¿no? Ya es casilla. Y que es casilla en una coordenada, ¿no? ¿Y qué es lo que me tendría que retornar? ¿Un panel cualquiera o un panel concreto? Un panel concreto, ¿no? O sea, te debería de retornar. Tiene que retornar un panel concreto, del tipo ficha info. ¿Vale? Observad que estoy en el generador, que bueno, ya se cambiará. Pero todavía el generador formaría parte de la conexión entre el UI, el interfaz de usuario y los datos. ¿De acuerdo? Por eso empiezo ya aquí yo a tener cosas como por ejemplo ejército info, tal, ejército. Pero aquí ya empiezo a tocar la parte de los datos, como podéis ver. ¿Vale? Esto de momento ya os digo que se cambiará porque así no puede estar. Entonces, vamos a decirle a tablero que me dé esa casilla, ¿no? Entonces creo casilla. ¿Y qué tendría que decir? A la matriz, ¿no? Preguntar a la matriz. Efectivamente, casilla punto get element a través de la coordenada. Dice que no sabe porque, claro, él no puede darme, claro, él no me puede dar una ficha info, ¿no? Ni yo lo quería, perdón. Tú no me puedes dar una ficha info, perdón. Tú me tienes que dar una casilla. Perdón. ¿De acuerdo? Me tiene que dar una casilla. Y yo tengo que recoger esa casilla, que no lo he puesto. Y convertirlo ahí en ficha, ¿no? Claro. Vale. Tengo que tener esta casilla. Y ahora esta casilla, a ver, control 2L y me dice que es una casilla. Sí, pero yo sé una cosa. Y son las cosas con las que trabajamos a veces, ¿no? O sea, no siempre se puede hacer una programación tan fetén. O igual sí, pero hay que pensarla más. ¿Qué pasa si casilla no es nulo? Pues Por contiene eso algo. viene un batallón Retorna. o De casilla. momento un batallón, ¿no? Sí, de momento. Vale. Perfecto. Bueno, pues si es así, vamos a ir creando la ficha info que vamos a retornar, ¿vale? Esta de entrada es nula. Y aquí en ficha info, entonces diremos que ficha info es igual a new ficha info. Vale, y ahora necesitamos cosas. Por ejemplo, el icono. Dime. El icono. No sé dónde tengo el icono. La armada. No sé dónde tengo la armada. El batallón. No sé dónde tengo el batallón. La experiencia. Bueno, es que eso no lo tengo. Vale, joder, hay muchas cosas que faltan, ¿no? Bien, podemos hacer una cosa. ¿Nos lo inventamos? Venga, sí, probamos. No me gusta a mí inventar en este caso, ¿vale? Esto tendría que... No me interesa que esto funcione, no me interesa que no funcione. Puedo hacer una cosa concreta que
no sé si os parece, pero puedo llamarle algo así como ficha provisional. Pero en serio. Voy a coger la ficha y voy a llamarle a esto ficha provisional. Esto si queréis que funcione, si no, también podéis hacerlo todo bien. Vale, ¿por qué coño es una ficha provisional? A ver, en principio, es que no sé qué valores tengo. Por ejemplo, tengo el color del enemigo, tengo la experiencia, ¿qué tengo? Si yo en el batallón no tengo nada. O sea, nada más que tengo el ID, con lo cual yo podría, si cambio la ficha provisional, tengo el color, no lo tengo, porque eso es de la armada. Experiencia, no tengo. Ataque tampoco, defensa tampoco, tener tampoco. Unidades, seguramente sí, porque lo pone aquí, ¿vale? Y no habría ninguna idea de nada, no, pues eso habría que ponerlo. Vale, y el icono tampoco lo tengo. Están bastante desconectados, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosas puedo escribir? A ver, puedo inventarme valores de momento y dejar la ficha provisional, no tocarla, decir esto se tendrá que rellenar algún día, creedme. Y entonces, en vez de crear una ficha provisional, lo que hacemos es decir, vale, no hay ficha provisional, esta es la ficha y tiene que funcionar a la fuerza. Pero en el generador sí puedo poner un to-do, ¿vale? To-do, punto. Cambiar cuando el batallón tenga todos los valores para la ficha. ¿De acuerdo? Claro, con esto ya sí que puedo. Vale, vamos a intentar ahora decir, pero espera un momento. Batallón es el ID del batallón. ¿El batallón no tenía ID? Sí, vale, pues entonces sí lo podemos poner. De acuerdo. Entonces ponemos batallón, sería batallón.getID. Vale, eso lo tengo. ¿Tengo experiencia? No. No. -1. ¿Tengo ataque? No. -1. Defensa, -1. Estamina, -1. Unidades, que siempre tiene 10. Esas sí las tienen, ¿no? Batallón.get máximo soldado. Venga. Héroe, no lo tengo. Y yo creo que esto era booleano, ¿no? Esto es. Pues voy a poner -1 y si no es. Luego ya que me diga. Y color army, pues yo qué sé, le voy a poner color.black. El color sí lo tienes del batallón. No. Ah, sí, pero del atacante solo, Color... no el color del batallón, del atacante. Vale, sí. Ahora me falta el icono. Joder, pues el icono nada más que tengo ligera, así que no puedo poner otra cosa, ¿vale? Entonces, vamos a poner... creo que sería así. Imágenes ligera.png. Y en cuanto al army, yo qué sé, tío, voy a poner también -1. ¿Vale? Da un fallo porque seguramente el héroe sea full, false o true. A ver, int, y seguro esto es boolean. Vale, sí, lo que te decía. Entonces, esto como es boolean, lo voy a poner false, que ya sabéis que false significa que hay un fallo. Vale, entonces la idea es, la ficha info es nula, pero si es un batallón, si no es nula, es que es un batallón, de momento. Entonces, si es un batallón, meto la información del batallón y luego retorno la ficha info. Eso quiere decir que el tablero UI si es que me da igual, o sea,
No sé por qué te convierte, por qué te pones así conmigo. A ficha info en JPanel y yo lo que retorno, me da igual, o sea, no, 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 no. A ver, paso. Hago estas conversiones, a ver, ¿qué te pasa? No era un panel, la ficha info. Ah, no, No, espérate. para que Claro, claro, tienes razón, tienes razón. No, claro, perdón. La get ficha info vale para con eso crear una ficha info. A ver, espera un momento. Ficha info no es ficha. Entonces necesito otro generador. Vale. Public static get ficha secas. Vale. Get ficha tiene que retornar una ficha, que una ficha sí que es un panel. Y luego tendría que pasarle el tablero y la coordenada. Ahora ya sí, de acuerdo. Entonces yo ahora llamo a una ficha info, a get ficha info con tablero y coordenada. Esto ya no es public, es private, para que no se utilice desde fuera. Y ahora una vez que tengo esto, tendría que crear un a ver, de acuerdo, no. Ay, espera un momento, que me he perdido ahí con eso. Tablero UI, tablero, prueba, tablero UI. Tablero info. Vale, sí. Entonces, ficha info. no sé, pero ahí tienes que retornar una ficha, ¿no? No una ficha info. Sí. Espera un momento, es que me he perdido porque tengo dos cosas aquí diferentes. Get ficha tiene que retornar. Vale, y ahora depende de lo que me retorne aquí. Esto me puede retornar un nulo o me puede retornar una ficha info de verdad. Entonces, si la ficha info que me retorna es nula, entonces yo retorno una ficha blanca. Y lo que tengo que retornar aquí no es una ficha info, vale, sino un panel. Me había perdido un poco. De acuerdo. Y si no, retorno una nueva ficha aquí pasándole la ficha info que hemos creado. Vale, creo que ya está claro, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo eso último que has hecho no me he enterado, la verdad. Sí, porque una cosa es la ficha info, que es la información, y otra es el panel que contiene la información. El panel es lo que se pone en la interfaz de usuario. Entonces, para eso lo que hago es que digo, dame una ficha que está en este tablero, en esta coordenada, y entonces él va a buscar la ficha de información, o sea, la info, que haya en esa posición del tablero. Ah, vale, sí. Aquí. Entonces, cuando tenga esa información, se va a preguntar si es nula. Y si es nula, entonces es que es una ficha blanca, y si no, es una ficha info. Sí. ¿Vale?
De acuerdo, entonces, ahora ya con eso ahí, ya sí que tendríamos directamente, en vez de get ficha info, get ficha. Y ya no hace falta que pongamos esto. ¿Vale? Entonces ya, claro, como tú vas a recibir una ficha blanca o una ficha con el soldado, pues ya lo tienes. Ahora te vienes para acá y dices, vale, pues lo último que tengo que hacer aquí, obviamente, es pasar un information de esto. Vale, entonces para pasar una information, ¿qué vamos a hacer? ¿Esto qué pide? Esto pide, a ver si no me estoy, tablero UI, pide un tablero UI info. Entonces, vamos a crear aquí tablero UI info. Tablero UI info igual a new. Tablero UI info necesita un tablero, ¿de acuerdo? Este no sé dónde lo vamos a sacar, así que lo vamos a crear nosotros y ya está, ¿vale? Entonces, tablero. José, el tablero ese se lo ¿sí? tendría que pasar la clase juego, ¿no? El control. Claro, incluso tú esto se lo tendrías que pedir a otro, al ¿cómo se llama? Joder, lo voy a decir, al controlador, al controller, ¿me acuerdo? O sea, tú aquí no tampoco trabajas con el juego, es el controller el que trabaja con el juego, ¿vale? Entonces, de alguna forma, si tienes que pedir, tiene que pasar de otra forma, ¿vale? Bueno, entonces ya tengo el tablero, vamos a hacer una cocina, ¿no? Para meter un poquito. Entonces vamos a hacer en el tablero punto insertar batallón, no se puede. Joder. Vamos a crear eso. Tablero. Vale. Insertar public boolean insertar batallón. Insertar batallón, sí. Y aquí le voy a pasar el batallón que quiero pasar y la coordenada. Entonces, batallón y coordenada. Y ahora lo que tendría que hacer es decir casillas punto insert element ¿Eso no tendrías que hacerlo con la interfaz de casilla? Para que te valga para meter a tanto a batallón como castillo. Sí, puedo también hacer una sobreescritura, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo puedo decir public, claro, es que esto es una sobreescritura, o sea, yo puedo decir, por ejemplo, ahora public boolean insert insertar y en vez de decir batallón puedo decir, por ejemplo, no lo sé porque como todavía no está metido, ¿vale? Voy a poner solamente casilla coordenada y luego llamo a casillas punto insert element y le meto coordenada y casilla. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo hacer esto. No le gusta. Ah, porque no he metido. Vale, sí. Return. Vale, voy a traer un método aquí. Joder, macho. Traer método, refactor, extraer método. Y a esto le voy a llamar insertar secas. Insertar. Y voy a decir no sé cuánto. Joder, es que creo que esto no. Insertar siempre inserta. Vale, voy a dejarlo así, ¿vale? Sin retorno. Para que no nos moleste ahora. Luego ya si necesitamos un retorno se lo ponemos.
¿vale? O sea, yo puedo hacer esto también si quiero, que es una sobreescritura, o sea, una sobrecarga, perdón. Entonces yo puedo llamar y decir, bueno, pues puedo utilizar el interfaz, el API, bueno, la interfaz con batallón y la interfaz con casilla y la interfaz con castillo, lo que yo quiera, ¿vale? Sí. Bien, entonces voy a meter en el tablero voy a meter un batallón. Entonces voy a insertar batallón, que sería el new batallón, que solamente hay que decirle el ID, o sea, el número 4, y el tipo, que sería, por ejemplo, tipo punto, yo sé, infantería. ¿Vale? Y ahora, ¿qué coordenada? Pues creo una coordenada. New coordenada en la posición, por ejemplo, 4, 4. ¿Vale? Ahora, aquí, que necesitaba meter en el mouse adapter el tablero UI info, ¿vale? Y yo creo que ya se puede hacer una prueba, ¿vale? De hecho, aquí lo tenéis. ¿Os ha gustado? Mola. Pues el que me ha quedado, yo creo que ha quedado bien. Es decir, hoy tenemos que terminar ya, 24. Entonces, hasta el 28 no tenemos clase. En estos 4 días os pondré una tarea para hacer, ¿vale? La tarea que quiero que hagáis es la de crear un tablero ya completo con los batallones ya definidos. ¿Vale? Es decir, en vez de esto que hemos hecho aquí, no. Vosotros tenéis que crear en el juego tiene que haber ejércitos, cada uno de esos ejércitos tiene que tener una serie de batallones. Esos batallones tienen que poder ahora representarse en el tablero, tal y como lo hemos hecho. ¿De acuerdo? Que yo vea todos los elementos puestos y sobre todo ahora ya sí quiero que cuando salga, esto lo voy a dar por escrito, ¿vale? Pero quiero que cuando salga aparezcan por lo menos los colores de, o sea, a ver, pongo un grande. Aquí como veis aparece -1, -1, -1, -1 y 10. Tiene que aparecer aquí el color de la armada y probablemente luego metamos más cosas en aquí, en el tema este, ¿vale? Pero bueno, tienen que aparecer las cosas suficientes, pues, tienen que aparecer 10 por aquí, no sé si son, pues poner 1 y 1 y 1, o sea, 6 casillas con ejércitos, pero que vengan de diferentes, con batallones, pero que vengan de diferentes ejércitos, ¿vale? De los dos ejércitos. Pero, ¿lo introducimos a mano o en plan aleatorio? Sí, de plan... momento a mano, ¿vale? De momento a mano. Vale. Si queréis ya, podéis ir haciendo que no se meta ninguno. Eso ya estaría, eso molaría un montón, ¿vale? Que no se meta ninguno, que estén vacíos todos. ¿De acuerdo? Tú tienes 2 ejércitos, cada ejército tiene 3 batallones. Y que cuando yo me encuentro al principio con un tablero vacío, yo hago clic en el tablero, en una posición, y aquí se van poniendo los batallones a medida que, ¿de acuerdo? Voy haciendo clic. O sea, si tengo 6, pues yo hago clic, se pone 1, 2, 3, luego 1, 2, 3, ¿vale? O sea, un tablero en blanco como el 3 en rayas, ¿no? Tenemos Sí, 3 casillas, tres Y fichas a vayamos colocar pinchando. y cuando yo haga clic según en donde... uno, que se coloque ahí el batallón que le corresponda. ¿Vale? Por ejemplo, si Vale. primero tiene que colocar el ejército 0, pues primero sería infantería del ejército 0, luego caballería del ejército 0, luego arquería del ejército 0 y luego infantería del ejército 1 y así. ¿De acuerdo? Vale. De Pero se aquí, colocan todos los batallones de un primer ejército, ¿no? Y ya después se cambia al otro ejército. claro, pero todo aquí, o sea, mientras voy haciendo clic aquí, ¿vale? Directamente. Sí. Y que cuando ya haya colocado todo, ya aquí ya no, bueno, eso ya no importa, ¿vale? Colocar. O sea, para el martes que viene, que estén que se Colocar. puedan colocar los... Efectivamente, que Vale. se puedan colocar haciendo clic en las casillas, ¿vale? De acuerdo. Y ya Vale. entraremos en la parte de programación. Espero. ¿De acuerdo? De acuerdo, José. Vale, ¿alguna pregunta? Perfecto. No de momento. Vale, esto paso ahora, lo pasaré. Sí, vale. Lo pasaré y luego haré una rama,
clase del 24, ¿no? Clase del 24 de abril. Haré una rama y cuando haga la rama también subiré la tarea esa, concreta, específica, ya explicada, ¿vale? Vale. ¿Y la clase también la vas a pasar hoy? ¿Qué clase? Esta, la que estamos dando. Sí, claro. Ahora mismo me pongo. Bueno, ¿alguna pregunta? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces hasta el martes. Venga, pasamos el fin de semana. Gracias, Venga, José. igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Igualmente. luego. Bien.